Buen día para todos. En el día de hoy les vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual y cómo esta se asocia a la película Somos Campeones. Mi equipo de trabajo está conformado por Camila Luna, Marinela Montiel, Casey Castro, Daniela Petro y mi persona, Eliana Martínez. La discapacidad intelectual es una afección diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. En el pasado, el término era conocido como retardo mental, pero los profesionales de la salud lo han reemplazado por el término que conocemos hoy en día de discapacidad intelectual. En la película Somos Campeones se muestra un claro ejemplo de lo que es la discapacidad intelectual, ya que en ellas se evidencia un grupo de personas con diferentes tipos de discapacidades intelectuales con las edades de 30 años que juegan en un equipo de baloncesto. La relación de esta película con la materia ciclo de vida es que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. Las causas pueden ser las siguientes: se pueden dar por trastornos hereditarios, se pueden dar por anomalías cromosomáticas, en este caso se podría dar el síndrome de Down. Otras causas pueden producirse durante el embarazo, como lo son el déficit grave en la nutrición materna, las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, también lo que tiene que ver con las sustancias tóxicas como el plomo y el metilmercurio, el alcohol, que puede producir el trastorno del espectro alcohólico fetal en el niño. También otras causas pueden ser los fármacos, el desarrollo anómalo del cerebro, la preeclampsia y nacimientos múltiples como gemelos o trillizos. Algunas causas que se pueden producir durante el nacimiento son que haya falta de oxígeno, la prematuridad externa, las infecciones del encéfalo como la meningitis y la encefalitis, que se dé también el traumatismo craneal grave, el déficit en la nutrición del niño, que haya un abandono emocional grave o maltrato psicológico, verbal o físico, venenos como el plomo y el mercurio, los tumores cerebrales y sus tratamientos. En la película se puede notar que alguno de los personajes había sufrido al nacer o alguna otra causa como las ya mencionadas anteriormente. Los síntomas en algunos niños con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. Dichas anomalías pueden ser físicas o neurológicas e incluyen características faciales inhabituales, tamaño de la cabeza, o sea que se presente como muy grande o muy pequeña. Pueden haber malformaciones en las manos, en los pies, otras anomalías diversas. A veces estos niños o personas tienen un aspecto normal, pero presentan otros signos de enfermedad grave, como pueden ser las convulsiones, letargo, vómitos, olor anómalo de la orina y trastornos en la alimentación y en el crecimiento normal. Durante el primer año de vida en estas personas, muchos niños con discapacidad intelectual más grave tienen un desarrollo motor tardío y son lentos para rodar sobre sí mismos, ya sea sentarse y levantarse. Sin embargo, la mayoría de las personas o niños con discapacidad intelectual no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar. Los síntomas se manifiestan a edad temprana en los más gravemente afectados. Por lo general, el primer problema que notan los padres es que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que los niños con discapacidad intelectual son lentos para usar palabras, unir y hablar con frases completas. Su desarrollo social es a veces lento debido al deterioro cognitivo y a las deficiencias del lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual pueden ser lentos para aprender a vestirse y alimentarse por sí mismos. Tanto así que algunos padres no consideran la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela o en un centro preescolar y que se demuestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad. Los niños con esta discapacidad intelectual son más propensos que otros a tener problemas de comportamiento, ya sean crisis explosivas, rabietas,
y comportamientos físicamente agresivos o autolesivos. Estas conductas se relacionan frecuentemente con situaciones frustrantes específicas, desencadenadas por la incapacidad de comunicarse o de controlar los impulsos. Los niños mayores, que suelen ser ingenuos y crédulos para su edad, son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan de ellos o que dejan llevar a comportamientos de conductas improcedentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Marinela Montiel, estudiante de Psicología de cuarto semestre en la Universidad del Sino. Les voy a hablar sobre los tipos de discapacidad intelectual relacionados con la película Somos Campeones, entre los cuales se encuentra el síndrome de Down, síndrome de Sotos y trastorno general del desarrollo. También tenemos esclerosis tuberosa de Borne-Bridge y hemorragia cerebral por negligencia. Ahora les voy a hablar sobre el trastorno generalizado del desarrollo. Dentro del trastorno generalizado del desarrollo tenemos el trastorno del espectro autista y el síndrome de Asperger. Es una alteración grave y generalizada de varias áreas del desarrollo. Afecta la habilidad de interacción social. También afecta la habilidad para comunicarse. Este trastorno trae consigo el bajo interés de ciertas actividades de la vida cotidiana. Con respecto al autismo, esta es una enfermedad que se relaciona con el desarrollo del cerebro. Afecta la manera en que las personas perciben y se socializan con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. En los trastornos generalizados del desarrollo, como los TEA, encontramos una serie de síntomas tales como movimientos corporales estereotipados, anomalías en la emisión, formas y contenido del lenguaje, anomalías en la comunicación no verbal, insistencia irracional en el seguimiento de rutinas, intereses o actividades restringidos, déficit en la reciprocidad emocional o social. En la película Somos Campeones, en el personaje de Manuel, se puede ver evidenciado el trastorno generalizado del desarrollo en el espectro autista, con un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas de las interacciones sociales y de la comunicación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Petro y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la hemorragia cerebral por negligencia. Quiero hablarles un poco sobre la sintomatología, su definición y una breve relación que hicimos con la película Campeones, que fue la que nos correspondió. Entonces, empezamos hablando de lo que es la hemorragia cerebral. Es un derrame cerebral por una condición grave que pone en riesgo la vida de cualquier persona y que ocurre cuando la sangre se derrama en el cerebro. Esto permite que exista un bloqueo de todos los nutrientes y el oxígeno. Cuando una persona posee un derrame cerebral, es importantísimo que se le atienda una intervención médica casi que de inmediato para que pueda estar en su fase más leve, más fácil y se pueda llevar a cabo esta solución. En cambio de una persona que tiene una hemorragia o un derrame cerebral y se le demoran minutos, incluso horas en hacer una intervención médica, puede ocasionarle efectos secundarios, una consecuencia un poco más complicada y se puede complicar un poco más la situación por el hecho de que se demora un poco más, incluso puede hasta perder la vida, ya dependiendo del nivel de gravedad de cada persona y el organismo y todo. Entonces continuamos hablando de los síntomas, de la sintomatología que esta puede ocasionar, cómo se puede identificar a una persona que posea de una hemorragia cerebral. Y generalmente estas personas no logran tener como que una estabilidad total, tienden a tener confusión en todas las cosas que hagan en su diario vivir, confusión y dificultad para poder expresarse bien, no se les dificulta en lo absoluto mantener relaciones interpersonales con los demás, por lo que no se les entiende, no se pueden expresar de manera correcta como lo haríamos muchos de nosotros, sino que por el contrario van a decir cosas de pronto poco entendibles a las demás personas. Por lo general tienden a tener visión borrosa, pueden padecer de miopía, de astigmatismo y de cosas por el estilo. Tienen problemas de equilibrio, problemas para caminar, para mantener su movilidad, para estar de pie, todo eso. Por lo general también mantienen con mareos, con dolores de cabeza frecuentes de un momento a otro y cosas por el estilo.
Entonces nosotras lo que quisimos hacer fue como que una breve relación de toda esta patología, de toda esta hemorragia, con un personaje de la película Campeones. Que ese personaje es Juanma. ¿Quién es Juanma? Juanma hace parte de un equipo de jóvenes, de un equipo de personas de baloncesto con discapacidad intelectual. Cada uno posee su distinta discapacidad intelectual con distintas etiologías, y especialmente me quiero enfocar en él porque él maneja desde su nacimiento una hemorragia. En algún momento tuvo una hemorragia cerebral por consecuencia de que no le suministraron correctamente la vitamina K, y a las 48 horas se le tuvo un derrame cerebral. Luego de esto pasó un mes en la incubadora y los médicos le diagnosticaron la encefalopatía. ¿Qué es la encefalopatía? La encefalopatía es el síndrome de difusión cerebral que puede ser ocasionado por múltiples etiologías, y en el caso de él es ocasionado por el derrame cerebral. Si pueden observar en la película, si tienen la oportunidad de ver en la película, observan todo su comportamiento, todo el desarrollo que él tiene en la película, cómo son sus movimientos, son poco coordinados, tiene dificultad para hablar, dificultad para expresarse, algunos temores, miedos y cosas por el estilo. Sin embargo, pues él se va acomodando dentro de sus capacidades, dentro de sus pocas habilidades, logra hacer lo que tiene que hacer, y así sucesivamente va terminando el transcurso de toda la película, todo ese intervalo. Adicional a esto, también se le diagnosticó con un 70% de discapacidad y miopía con 12 dioptrías. Como podemos ver, son todos los síntomas que mencioné anteriormente que posee una persona con esta hemorragia cerebral. Muchísimas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Casey Castro y hoy les vengo a hablar sobre el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca un retraso intelectual y un retraso en el desarrollo. El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual, como lo decía anteriormente, y un retraso en el desarrollo. Además, este puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. ¿Qué características presenta una persona que tiene síndrome de Down? Los signos y síntomas más importantes del síndrome de Down son la hipotonía muscular marcada, que es la falta de fuerza en los músculos, el retraso mental, la fisonomía, características con pliegues epicánticos y abertura palpebral sosgada hacia arriba y hacia afuera, pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo y la raíz nasal deprimida. Las personas con síndrome de Down pueden llegar a sufrir desarrollo tardío, discapacidad de aprendizaje, talla baja o retraso del habla en un niño. También pueden llegar a sufrir dificultad para pensar y comprender, branquiocefalia, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, apnea obstruida del sueño, cardiopatía congénita, dermatitis sobrecaída. Bueno, en la percepción, los niños que presentan síndrome de Down perceptivamente tienen mejor capacidad para captar la información a través de la vía visual que a través de la vía auditiva, lo que produce un mejor procesamiento de la información por medio de la vista. Independientemente de las posibles pérdidas auditivas innatas o debidas a infecciones que hayan presentado estos niños, son frecuentes que los niños con síndrome de Down logren mejores resultados si la tarea se presenta visualmente y pueden responder de manera manual. Bueno, en la motricidad en el ámbito psicomotor está afectada tanto la motricidad gruesa, y está relacionada con el movimiento de los brazos y de las piernas, y también está afectada la motricidad fina, que implica el control óculo-manual. Se dan alteraciones de motricidad fina en el control visual y la velocidad, la fuerza muscular y el equilibrio estático y dinámico se ven muy afectados. Bueno, en la atención, las personas que presentan síndrome de Down tienen dificultades de atención y tendencia a la distracción frente a estímulos que son diversos y novedosos, lo que supone un escollo importante en el acceso a los conocimientos. Una vez la atención mantenida es requisito previo para el aprendizaje. En clase, la presencia de los flujos paralelos de actividades limita su posible concentración, la posible concentración que tienen los niños que presentan este síndrome. Cuando el alumno con síndrome de Down percibe su tarea distinta a la de los demás, tiende a distraerse mucho. Bueno, en la inteligencia, los niños con síndrome de Down obtienen mejores resultados en las pruebas que son manipulativas que en las que son verbales. Su limitación intelectual provoca que les sea costoso entender varias instrucciones dadas
en orden secuencial o consecutivo. Además, con frecuencia entienden literalmente lo que se les dice o les cuesta comprender las bromas que otras personas les hacen. Bueno, en la película Campeones podemos evidenciar cómo Gloria y Frank presentan este tipo de síndrome de Down. Gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Camila Andrea Luna Agames y vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Soto, que trae consigo la discapacidad intelectual. Bueno, el síndrome de Soto es una patología autosómica dominante caracterizada por la apariencia facial típica, como por ejemplo el crecimiento de la frente. También tenemos un crecimiento acelerado desde los primeros 3 años de vida y frecuentemente trae consigo un grado de discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Soto pueden presentar dificultades en las pautas de desarrollo y las habilidades motoras. Las habilidades motoras se pueden dificultar por el gran tamaño de la persona que padece el síndrome, también por el bajo tono muscular y esa dificultad en la coordinación, como es evidente en el personaje Benito dentro de la película Campeones. Como les dije anteriormente, las personas con síndrome de Soto pueden presentar algún grado de discapacidad intelectual. Sin embargo, la media puede ser muy variable, desde leve a grave. En leve podemos encontrar pues a esas personas que tienen el síndrome y que desde niños pues fueron enviados a la escuela, desarrollaron algunas habilidades que más adelante lo ayudaron a ser independientes. Y en grave pues tenemos a estas personas que pues durante toda su vida van a necesitar la ayuda y el apoyo de otra persona. Dentro de la película Campeones encontramos un personaje llamado Benito que posee el síndrome de Soto y en él podemos ver pues esa apariencia característica facial, como es el crecimiento de la frente. También podemos ver en él esa dificultad para expresar el lenguaje. Para finalizar, nos estará hablando la psicóloga Luz Helena Machado, quien nos comentará un poco más sobre este tema. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luz Helena Machado, yo soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en salud ocupacional y seguridad industrial. Y hoy quiero comentarles un poquito acerca del área ocupacional de personas con discapacidad cognitiva e intelectual aquí en Colombia, gracias a una invitación que me hicieron los estudiantes de ciclo de vida. Lo primero que hay que tener en cuenta con este tipo de personas con discapacidad cognitiva o intelectual es quitarnos la falsa creencia que este grupo de personas no son funcionales, que no pueden ser productivas. Hay que quitarnos esa falsa idea, porque dependiendo del grado de discapacidad, estas personas pueden ser 100% productivas, desarrollan grandes talentos que son muy útiles a la sociedad y obviamente a ellos mismos. En Colombia existe la Ley 1618 de 2013, la cual indica todos los procedimientos para la inclusión laboral de personas con discapacidad. No solamente discapacidad cognitiva, sino discapacidad física, visual, auditiva. Y en Colombia está reglamentado la obligatoriedad de vinculación laboral para estas personas, salvaguardando un ingreso justo y un trato digno y adecuado en el contexto laboral. Entonces en Colombia los empleadores podemos darle oportunidad laboral a este tipo de personas, garantizando sus ingresos y garantizando que su condición de discapacidad sea coherente con el perfil del cargo. Es decir, que el perfil al que se ubica laboralmente esta persona debe ir acorde a sus capacidades o a su condición cognitiva. En Colombia se maneja una clasificación para las oportunidades laborales de este tipo de discapacidad, donde nos indican 4 discapacidades cognitivas que probablemente tienen el acceso a la oportunidad laboral dependiendo su grado o su discapacidad, que son la hipoxia cerebral, el síndrome de Asperger, el síndrome de autismo, el autismo o el síndrome de Down. Estas personas, haciéndole una previa evaluación de su condición cognitiva, podrán incluirse laboralmente, y esto genera no solamente un beneficio a la persona, sino que aquellas empresas
que vinculan a estas personas tienen unos beneficios en sus impuestos de renta y son más favorecidas cuando están en procesos de licitación para algún cargo en la parte del sector público. Importante que los empleadores, cuando vinculemos a este tipo de personas, como les dije, sea coherente su capacidad con lo que el perfil del cargo amerita. Segundo, crearles la independencia, no sobreproteger a estas personas, sino darles la posibilidad de que puedan ser productivos sin una supervisión constante. Tercero, desarrollarles condiciones que garanticen su productividad, haciéndole pausas más frecuentes, descansos más frecuentes y trabajos bastante sencillos. Normalmente los cargos en los que se desarrollan este tipo de personas son jardinería, limpieza, auxiliar de cocina, de elementos o productos terminados como la parte de repostería, organización de correos físicos, agentes de tránsito, y pues vean que esto garantiza que esta persona adulta con discapacidad tenga un sustento personal para su calidad de vida, le permite a las empresas una productividad y unos beneficios tributarios, y sobre todo que se da el tema de la inclusión, porque estas personas son realmente talentosas, con grandes capacidades, y tenemos que quitarnos de la mente ese tema de que no son funcionales. Afortunadamente en Colombia contamos con estas leyes que regulan y dan las guías y protocolos para la vinculación. Entonces, importante esa información, ojalá pues muchos empleadores en Colombia podamos ponerlo en práctica. Gracias.